Gracias a Dios por el talento y la dedicación de mi esposa para mis hijos, y es bueno siempre tener un repuesto. David, por lo regular, siempre él me acompaña a tocar el piano antes de la predicación. Como saben, tuvo una cirugía y no puede todavía tocar, no le han recomendado al doctor, pero pues es bueno que ahí está Karen de repuesto. Así que los que tienen un niño, piensen en dos para que si le falla uno, ahí tiene el otro niño de repuesto para que esté ahí. Bien, hermanos, antes de comenzar nuestro tema de esta mañana, yo quisiera, ¿verdad?, decir, principalmente hablarle a nuestros hermanos que la semana pasada, a través del bautismo, dieron su testimonio. Muchos no estuvieron aquí presentes por alguna circunstancia, alguna razón, pero es bueno decirle a nuestros hermanos que nos sentimos contentos, ¿verdad?, felices. ¿Cuántos de los que somos miembros de iglesia estamos contentos de que ellos hayan hecho esta decisión por Cristo? Hermanos, déjenme decirles, incluso a nosotros que ya llevamos mucho tiempo aquí dentro de la iglesia, la vida cristiana no es fácil y no va a ser de color de rosa como muchas veces se nos pinta, ¿verdad?, de que tú crees en Dios, acepta a Dios y todas las cosas te van a salir de maravilla y vas a ir bien. Es verdad, Dios cumple sus promesas en cada uno de nosotros, pero también es cierto, hermanos, de que vivimos en un tiempo muy difícil. Simplemente el hecho de que nosotros vivamos, estemos aquí en este momento, es un milagro de Dios, porque estamos viviendo situaciones en el mundo bastante difíciles y cada día la situación, aunque, ¿verdad?, nosotros tenemos expectativas hacia el futuro para que nuestros hijos crezcan, se superen y vayan, ¿verdad?, hacia adelante, pero el panorama no se ve fácil, no se ve fácil. Y déjenme decirle a mis hermanos, ¿verdad?, de que aquí en la iglesia van a encontrar una infinidad de diferentes caracteres de personas. El punto es, a lo que quiero llegar es lo siguiente: nosotros como seres humanos nos equivocamos. Ustedes no están aquí porque los trajo fulanito, sutanito. Es verdad, Dios usa instrumentos humanos, estamos de acuerdo, pero al final de cuentas el que los trajo es Dios, el Espíritu Santo es el que los trajo a este lugar. Y ustedes van a ver que muchas veces pues nos desanimamos, estamos chasqueados, alguien no nos saludó, hicimos algún mal comentario. ¿Por qué? Porque somos humanos y nos equivocamos. Y es por ello de que nosotros tenemos que tener puesta nuestra vista ¿en quién? En Cristo Jesús. A Él es al que debemos de mirar, a Él es al que ustedes tienen que mirar a final de cuentas, no al pastor, no al anciano, no al que los trajo aquí a la iglesia, no, a final de cuentas al que tienen que ver es a Cristo Jesús. No seamos como esa anécdota que lo oí hace tiempo acerca de un campesino que fue al campo a buscar una mascota, y yendo en el campo encontró él un pequeño aguilucho. Llevando este aguilucho, él lo llevó a su granja, él era granjero, y lo puso ahí junto con las gallinas, que se criara con las gallinas. Creció este pequeño aguilucho, pero él comía y actuaba como gallina, a pesar de que él tenía ya unos 3 metros de alas. Él seguía picoteando el maíz ahí junto con las gallinas, hasta que un día llegó un naturista, un veterinario, así como Silvia, llegó y observó y vio a este aguilucho y le dijo al campesino, oiga, al granjero, oiga, pero lo que usted tiene ahí es un águila, no tiene una gallina. No, dice, es verdad, él es un águila, pero siempre va a ser gallina. Entonces este naturista se quedó sorprendido y dijo, no, él es un águila porque tiene corazón de águila, y yo le voy a demostrar que es un águila. Ah, sí, a ver, demuéstramelo. Entonces dice que agarró a ese águila ya crecido con sus alas, se lo puso aquí sobre el brazo y le dijo, vuela. Pero entonces el aguilucho, ¿verdad?, el águila, al ver a las gallinas allá abajo picoteando, él dijo, no, yo pertenezco a las gallinas, y agarró y se aventó y se puso ahí con las gallinas. Pasó ese día y dijo el naturalista, no, yo le voy a demostrar que verdaderamente es un águila. Así que al otro día regresó y subieron a la techumbre, al techo de la casa. Y cuando estaban ahí en esa techumbre, ¿verdad?, le dijo al águila, águila, vuela porque tú eres águila. Pero el aguilucho volvió a observar a las gallinas que estaban picoteando el maíz.
Y fue así entonces donde el aguilucho, al ver eso, él agarró, se aventó y se puso otra vez a actuar como gallina, picoteando el maíz. No conforme con esto, el naturista dijo, no, yo voy a regresar el día de mañana y te voy a demostrar que este es un águila, que no es una gallina. Y fue así como él entonces decidieron subir a una montaña, pero bastante alta. Y fue ahí, en esa montaña, donde el águila, miró hacia el sol. Fue ahí donde el águila, ¿verdad?, sintió el viento rozando su rostro. Y fue ahí donde le dijo, vuela. Cuando cayó el águila en el abismo, en el espacio, no tuvo otra opción más que levantar sus alas y volar. ¿Por qué yo les digo esto, hermanos? Porque muchas veces nosotros actuamos como ese aguilucho, ¿verdad? Queremos ser gallinas, queremos mirar lo que pasa aquí, lo que hace el hermano, lo que no hace el hermano, lo que me dice, lo que no me dice. Nuestra vista, hermanos, debe estar puesta en el sol de justicia que es Cristo Jesús. Nosotros como humanos nos equivocamos, nosotros como humanos tenemos fallas. Y más de una ocasión, ¿verdad?, queremos estar viendo y actuando como este aguilucho, viendo a las gallinas. Y como dice en Isaías, ¿verdad?, en Isaías 40, versículo 31, dice que los que esperan en Jehová, ¿qué? Nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, ¿verdad? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, pongamos nuestra vista única y solamente en Cristo Jesús, no en el humano, porque los humanos nos equivocamos. Vamos a orar, por favor. Señor bendito, pedimos que en esta mañana tú nos hables a través de tu palabra, que sea tu nombre glorificado y que al salir de este lugar salgamos con la convicción de que tú has estado con nosotros. En tu nombre lo pedimos, amén. En esta mañana vamos a tocar un tema que la vez pasada, cuando tuve la oportunidad de predicar ya hace algún tiempo, hablamos acerca de cuál era tu olor. Y en esta mañana yo quisiera compartir y preguntar, ¿cuál es tu sabor? Si volvemos al versículo que tuvo oportunidad nuestro hermano de leer en Mateo, capítulo 5, versículo 13, vamos a encontrar que estas palabras de nuestro Señor Jesús fueron dirigidas después de que Él estaba dictando o durante su dictamen ahí en ese famoso Sermón del Monte. Después de que Él estaba dictando ahí esas bienaventuranzas, hablando acerca de los mansos, de los puros, de los pacificadores, ¿verdad? Y vemos en el versículo 13 lo siguiente, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Acaso sirve para algo? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal, hermanos, tiene muchas propiedades. Tiene muchas propiedades buenas, pero también la sal tiene propiedades malas. Fíjense lo siguiente, en el planeta es tanta la cantidad del sal que existe en el mar, que si esa sal la juntáramos, ¿verdad?, llenaríamos la tierra hasta de 40 pisos o niveles con toda esa sal que existe en el mar. La sal tiene propiedades incluso hasta curativas. Yo no sé si ustedes, cuando han estado mal de la garganta, algún remedio casero muy común es de que usted agarra un vaso con agua, vierte sal, hace algunas gárgaras y eso le limpia, le desinfecta la garganta, ¿verdad? La sal también se usa principalmente como ¿qué? Como un condimento, como un saborizante. Recuerdo yo en cierta ocasión, cuando yo llegué a la casa, Connie no estaba, y yo vi una olla de frijoles, de estos güeros, pintos, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Y los dejó Connie ahí hirviendo, y a mí se me antojaron, simplemente con el olor. Cuando yo llegué, y me serví un poco, y metí esa cucharada dentro de mi boca, ¡wow! Yo quería vomitar. ¿Por qué? Porque esos frijoles no tenían sal, hermanos. ¿Ustedes alguna ocasión han comido algo sin sal? Usted puede comer la ensalada fácilmente y no pasa nada si tiene sal o no tiene sal.
Pero ¿ustedes han comido frijoles sin sal? No les recomiendo, pero inténtelo, experimente y vea qué desagradable es comer frijoles sin sal. La sal es importante porque incluso nuestro mismo organismo, ¿verdad?, requiere ciertas cantidades de sal para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Cuando uno viene a este país, ¿verdad?, la ignorancia de uno es bien grande, ¿no? Hay tantas cosas que uno desconoce acerca de lo que, principalmente en el invierno, ¿no? Cuando vienen esas nevadas, ¿verdad?, y que uno tiene que limpiar esa nieve y que muchas veces esa nieve se convierte en hielo, ¿verdad?, y usted está ahí dándole con el pico, está dándole con la pala y usted no puede hacer nada con esa sal, con ese hielo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Uno aprende eso. Yo no lo sabía. Usted va, agarra un poco de sal, la vierte, déjela ahí un momento, y más si con los rayos del sol cuando se derrita, usted se va a dar cuenta que la nieve o el hielo se deshace. Vemos que la sal tiene muchas aplicaciones en nuestra vida. Algo interesante, ¿verdad? Ustedes saben que el vidrio, el espejo, los espejos tienen ciertas porciones de sal, porque el vidrio está hecho de la arena del mar, y la arena del mar, ¿verdad?, tiene sales, tiene minerales, tiene todo este tipo de conchitas que ustedes ven, todo eso, y Arturo no me va a dejar mentir, él sabe, ¿verdad? Todo eso va y se funde a altas temperaturas y ahí va, y usted finalmente obtiene ese tipo de productos, el vidrio, los espejos de los carros, de los autos, ¿verdad? De ahí viene la sal. Pero también la sal, hermanos, tiene una desventaja cuando no es bien usada. Usted coma mucha sal y va a ver que lo que le dice su médico. ¿Qué le va a decir su médico? Que le va a dañar sus arterias. Yo no sé mucho de medicina, ¿verdad? Pero la sal, cuando usted la come en altas cantidades, me recuerdo cuando uno era niño, le decía, no le pongas tanta sal a la comida. ¿Por qué? Porque te va a dañar el hígado. Yo nomás escuchaba eso, te va a dañar el hígado. Yo no sé si daña el hígado o no, qué sé yo, pero cuando usted usa la sal también, en grandes cantidades, la sal también tiene sus efectos negativos. Ahora, usted también coma algo bien salado, ¿le va a gustar? Hasta le va a producir vómito, ¿cierto o no? Cuando usted hace esas gárgaras, lléguese a pasar la sal, va a ver cómo se va a sentir. Va a sentir usted bastante desagradable. Fíjense que está pasando algo bien interesante en Europa, ¿verdad? En Europa, en algunos países, principalmente en el invierno, ya ven ustedes aquí que en el invierno pasan los camiones y riegan las calles con sal, ¿cierto? Para derretir el hielo. En Europa, en ciertos países, principalmente en Europa, la sal está siendo prohibida. ¿Por qué? Porque la sal, al derretirse, va a los mantos acuíferos donde está el agua dulce, ¿verdad? Y la está contaminando. Contamina la sal, los ríos, los lagos, y es por ello que está prohibido. Nosotros aquí probablemente no vemos el daño que le hacemos cuando echamos sal, se nos hace falta, ¿verdad?, regar sal en nuestro terreno, pero eso es verdad, las plantas, la tierra necesita ciertas cantidades, pero un cierto límite, pero cuando usted abusa de eso, a final de cuentas todo eso va adentro de la tierra, a su suelo y contamina las aguas. Pero en esta mañana, ¿de qué nos está hablando el Señor Jesús cuando habla acerca de la sal? Si vamos al libro de Marcos, ustedes se van a dar cuenta que en el capítulo 9, y vamos a buscarlo, Marcos capítulo 9, capítulo 49 al 50, habla acerca de los usos de la sal también. Versículo 49 del capítulo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente: porque todo, dice, será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y además agrega: tened sal en vosotros mismos y tened paz unos con otros. ¿De qué tipo de sal aquí se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo y a quién le está hablando? Una cosa interesante que me llamó la atención, de que cuando Jesús estaba diciendo esas palabras, es verdad, había una gran multitud de personas y entre ellos también estaban los sacerdotes, estaban los altos jerarcas del pueblo judío, pero principalmente se los estaba dirigiendo ¿a quién? A sus discípulos. Jesús, cuando dice estas palabras, se las dice a personas humildes, a personas sencillas, ustedes saben, a pescadores, ¿verdad?, ignorantes,
personas no ilustradas, personas que apenas estaban conociendo la verdadera magnitud y la dimensión de los caminos de Dios. La sal tiene la aplicación, hermanos, de hablarnos acerca de la humildad, de la forma como nos conducimos, cómo hablamos, cómo decimos las cosas. Muchas veces, hermanos, nosotros somos tan irresponsables, y yo hablo por mí porque yo hablo en esta mañana por mí, yo no hablo por ninguno de ustedes. Yo hablo por mí, ¿por qué? Porque muchas veces las cosas o como nos conducimos nosotros no son las maneras más adecuadas en lo que lo hacemos. Y muchas veces de nuestra boca salen palabras desagradables, palabras o bromas que no quisiéramos hacer y que posteriormente nos estamos arrepintiendo. Nosotros, hermanos, aquí en esta iglesia somos como una familia. Somos un grupo en el cual, ¿verdad?, donde vamos a tener diferencias, vamos a tener diferentes puntos de vista y diferentes formas de ver las cosas. Incluso en las cuestiones doctrinales, muchas veces nosotros mismos no nos vamos a poner de acuerdo, porque la forma como tú lo ves, mi hermano lo puede ver de otra manera y yo lo puedo ver de otra manera. Es verdad, hay principios bíblicos que esos no pueden ser revocados, que esos están ahí establecidos. Pero hay cosas, hermanos, que nos causan diferencias entre nosotros. Nosotros mismos, hermanos, tenemos una gran responsabilidad, así como los discípulos de Cristo, cuando les dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque la sal, ¿qué es lo que hace finalmente? ¿Cuál es su uso principal de la sal? El dar sabor, el dar, ¿verdad?, condimento para que el alimento sea agradable. De la misma manera nosotros, hermanos, tenemos, quiero decir yo, no la obligación, pero sí el compromiso, hermanos, de sabernos conducir y comportar aquí y donde nosotros nos desenvolvamos. Fíjense que el apóstol Pablo también habla acerca de la sal, y yo los voy a invitar a que vayamos a Colosenses 4:6. ¿Qué dice Colosenses 4:6? Dice la palabra de Dios lo siguiente: sea vuestra palabra, dice, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En esta mañana yo hago una pregunta a cada uno de nosotros y yo me hago la pregunta: ¿cuál es mi sabor? ¿Cuál es mi sabor en el trabajo, en el hogar, con las personas que yo me conduzco? ¿Cuál es mi sabor con mis pensamientos? ¿Cuál es mi sabor cuando yo actúo? ¿Cuál es mi sabor cuando yo hablo y me expreso con los demás? La crítica, el mal comentario. Muchas veces nosotros somos buenos para juzgar, y yo hablo por mí, no estoy hablando por nadie, hermanos, yo hablo por mí. Somos muy dados a juzgar y nunca vemos muchas veces lo que está más allá o lo que el hermano, sus pensamientos, o en la familia, ¿verdad? Incluso en la misma familia, muchas veces uno dice cosas que no quiere decir, y cuando uno los dice, lastima y ofende a los demás. Es verdad, nosotros podemos tener diferentes puntos de vista y diferentes formas de ver las cosas, como yo mencioné, pero debemos de actuar con respeto y debemos nosotros, hermanos, no esperar, fíjense bien, no esperar, y yo lo he aprendido esto a través de los años, no esperar que la gente actúe o piense como nosotros, porque muchas veces queremos que nuestras palabras sean la ley. ¿Puede usted estar totalmente correcto con la palabra de Dios y decir y señalar? Puede ser que sí, y puede tener la razón, pero hay formas de decir las cosas. En esta mañana, hermanos, yo quisiera compartirles un poquito acerca de mi experiencia, de lo que a mí me pasó cuando yo era joven y que me sigue pasando, ¿verdad? Voy a pedirles si me proyectan esa foto que está ahí. Aquí muchos de ustedes me han preguntado acerca de mi padre, ¿verdad? Y por cierto, agradezco por sus oraciones. Aquí, eso es la última vez que tuve la oportunidad de estar allá en México, en julio. Ahí ustedes me ven con mi papá. Pero fíjense en cómo yo actuaba, hermanos. Yo acepté el evangelio desde muy pequeño. Yo crecí en la iglesia, se puede decir. Una cosa que tengo que agradecer es en la iglesia bautista, porque fue donde yo primero asistí desde que yo era niño. Y yo tengo muy buenos recuerdos de esa iglesia, porque ahí fue donde, lo digo con toda propiedad, a mí me enseñaron a amar a Dios, me enseñaron a amar a Jesús. Yo crecí en la iglesia, se puede decir. Posteriormente nos movimos a otro lugar,
¿verdad? Donde tuve la oportunidad, junto con mi mami, de aceptar el evangelio adventista. Mi abuela ya era adventista y los dos decidimos aceptar el camino adventista. Una cosa interesante que pasaba, muchas veces la mala información, ¿verdad? No el conocimiento de Dios, porque hemos visto que no es lo mismo información que conocimiento. Usted puede tener toda la información aquí a través de este libro, pero probablemente no tengamos el conocimiento de Dios, que es a través de su palabra. Mi madre y yo aceptamos el evangelio. Y cosa curiosa o interesante que pasa a lo mejor en muchas de las familias. Yo quería ser juez de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, porque pues ellos no conocían el evangelio. ¿Qué pasaba? Les voy a contar algo. Ahora me da risa, pero también aprendo de los errores que uno cometía, ¿verdad? En el pasado. Era sábado y mi papá siempre fue una persona alegre, optimista. Nunca nos prohibió la religión, por el contrario, a pesar de que no tenía toda la información de este libro, muchas veces él se comportaba más como cristiano, como un buen cristiano que yo mismo, quiero decir así. Era el sábado y mi papá pues estaba contento, él no conocía, había recibido toda la luz que probablemente Dios le llegó a través de los años a conocer. Y pues él siempre que trabajaba, él ponía su música, ustedes saben, Pedro Infante, Javier Solís, algunos me entenderán si conocen acerca de estos artistas, ¿no? En México famosos, ¿no? Y mi papá pues siempre estaba con un espíritu alegre y contento, pero yo llegaba con mi mamá de la iglesia y decía, mamá, es sábado, y mira, mi papá tiene su música, ya sabe que es sábado, y hoy en día no podemos escuchar nada de eso. Y a mí me daba coraje, y no conforme con eso, había ocasiones, hermanos, se los digo así literalmente, textualmente, yo agarraba, iba, por favor, papá, ¿puedes bajarle a tu radio? Tú sabes que hoy día es en sábado. Mi papá probablemente en algunas ocasiones me confrontó, no me recuerdo, pero lo que yo sí me acuerdo es de que él nunca me decía nada. Era viernes para recibir el sábado, día del Señor, hay que recibir el sábado. Y yo veía que mis hermanas menor, mi hermana menor y la mayor, pues no tenían probablemente la luz o la información que yo tenía, ¿verdad? Y estaban viendo televisión. Apaguen la televisión porque ya es sábado, tenemos que guardar el día del Señor. Había ocasiones, hermanos, que yo agarraba y sentaba a mi papá y a mi mamá. Mamá, mira, me prestaron estos cassettes, estos videos de este pastor, de este predicador, mira, él sí habla con la verdad y dice las cosas tal y como son. Y yo sentaba ahí a mi papá y a mi mamá y los sentaba y vean, escuchen, observen. Mi papá a veces hasta se dormía. Mira, mamá, cómo le interesa a mi papá la palabra del Señor, ¿tú te das cuenta? Hermanos, a ustedes les sonará chistoso, pero al grado que me pusieron un apodo en la iglesia, en la casa, en el hogar, en verdad. Ahora me da risa, ¿no? Me pusieron un apodo. Ahora hasta me lo dicen con cariño, ¿no? ¿Quieren saber cómo me decían? Decía, algunos sí, ¿verdad? Dice mi esposa que no. No, porque al rato me van a llamar así. Bueno, me pusieron un apodo. ¿A quién le hago caso? ¿A mi esposa o a ustedes? A mi esposa. Ok, me pusieron un apodo, hermanos. A causa de mi severidad. A mi pobre hermana pequeña, Adrianita, ustedes la conocen, ¿verdad? Yo la tenía zorrada a la pobre. De veras. Con los programas de televisión que veía. Mira, tú estás viendo Los Pitufos, esos tienen mensaje subliminal, tienen ahí al diablo, ahí están hablándote del diablo. Probablemente está yo en lo correcto, probablemente, pero el punto es, hermano, la forma cómo nos conducimos y cómo actuamos. ¿Ustedes creen que con esa actitud yo iba a traer a mi padre a la iglesia, a mis hermanas? Mi hermana menor, la que es menor que yo, ella siempre le gustó la música. Y principalmente todos estos grupos ingleses. Yo le decía, oye, tú estás escuchando esa música, tú no sabes que esa música tiene mensajes subliminales y están mensajes ocultos ahí del diablo y que eso te llega a tu subconsciente y te va a hacer mal y te va a hacer daño. Hermanos, a través del tiempo uno va aprendiendo tantas cosas. Y no es cuando uno se estrella con el piso y cuando uno mismo, ¿verdad?, cae, se da cuenta uno
de que hay ciertas situaciones en nuestra vida que no están bien, y no están bien en la forma como nosotros actuamos. ¿Cuál es tu sabor, hermano? ¿Cuál es la forma como tú te conduces con los demás? ¿Cuál es la forma como tú estás dispuesto a traer a otros a los pies de Cristo Jesús? Mi padre, así como lo ven, hermanos, actuaba como un verdadero cristiano. Yo a veces yo me preguntaba, ¿por qué mi papá todas las semanas tiene que venir don Jorgito, un anciano que vivía al otro lado de mi casa, y tiene que venir a mi casa y mi papá le tiene que dar dinero? Murió don Jorgito y después no era don Jorgito, era don Miguelito, otro anciano que vivía no sé en qué lugar. Y yo veía que él venía todas las semanas. Mi papá nunca fue bueno con los negocios. Déjenme decirle, en cierta ocasión él puso un invernadero bastante grande, ustedes saben, donde había plantas, y tenía ahí gente trabajando. Y yo le decía, pero papá, ¿por qué tú tienes este negocio si no te deja dinero? ¿Por qué tú lo tienes si no te está dejando dinero? Ahora que soy adulto, yo comprendo de que mi padre lo hacía por ayudar a otros, no era por él, no era porque le sobrara el dinero, ¿verdad? Él tuvo sus errores, como cualquier ser humano, tiene sus errores, tuvo su desliz, pero ahora yo analizo su vida de él y lo veo, él me ha enseñado tantas cosas, hermanos. Cuando venían los tiempos de crisis, de dificultad, de falta de recursos económicos, que probablemente muchos de ustedes, muchos de nosotros pasamos o estamos pasando, ¿verdad? Mi papá siempre era una persona, o es porque todavía vive, ahorita su mente ya está un poquito mal, como muchos de ustedes saben, pero era una persona positiva, que veía las cosas siempre con optimismo y con fe, porque eso sí, la fe en Dios que él tenía o que tiene, hasta el día de hoy, aún con sus pensamientos que se le van, todavía cuando le habla a uno de Dios, que Dios te bendiga, todavía tiene presente, hermanos. Y cuando yo comparo y analizo la forma como yo me conducía con mi padre, el testimonio que yo le daba al señalarlo, al decirle a mis hermanas, a mi mamá, a todos, ustedes no están haciendo esto porque la palabra de Dios dice esto, otro, me doy cuenta de que estaba en un grandísimo error. ¿Cuál es tu sabor, hermano? ¿Cuál es la forma como quiere el Señor que tú seas la sal de la tierra? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, lean, no una vez, cuantas veces más, la vida de Jesús. Y ustedes van a aprender que a través de la vida de Cristo, es un gran ejemplo para nosotros. Mi papá es un ser humano, no únicamente, pero Cristo, cuando venía la gente ante él, dice el deseado de todas las gentes, que de su boca no salían palabras para lastimar a nadie. Por el contrario, cuando Jesús, ¿verdad?, veía a alguien en necesidad, era el primero en atender esa necesidad. Él dejaba muchas veces su bocado, su comida, su vaso de agua, para cuando venía un forastero, pasaba una persona, ¿verdad? Él daba su comida hacia los otros, hacia las demás personas. ¿Cuál es tu sabor, hermanos? ¿Cuál es mi sabor? Vosotros sois la sal de la tierra, dice, y si la sal pierde su sabor, de nada sirve. El Señor nos ha llamado, hermanos, a ser saborizantes. El Señor nos ha llamado, queridos hermanos, para ser luz para otros, para endulzar este mundo. Cuando yo veo a Jesús, ¿verdad?, que aún a los que lo maldijeron, lo maldicieron, lo maltrataron, hasta ellos los perdonó. Y nunca salió de sus labios una palabra de ofensa o que hiciera sentir mal a los demás. Y por si fuera poco, Jesús mantenía siempre un espíritu alegre y optimista. Cuando la gente estaba desvalida y estaba cansada, agobiada por los trabajos del día y por las preocupaciones, siempre Jesús tenía un canto en su boca, en su mente.
Y cuando la gente llegaba a escuchar esos cantos que Jesús cantaba, ya sea en el camino hacia la carpintería o de regreso, dice que la gente se sentía aliviada y muchos querían estar cerca de Él, cerca de Jesús. ¿Cuál es tu sabor, hermanos? ¿Cuál es la forma que tú quieres que te traten si tú tratas de esa manera? Muchas veces esperamos, ¿verdad? Dice por ahí una frase, ¿verdad? De la forma que serás tratado, ¿verdad? De esa misma forma te van a tratar. Pero aún así con todo eso, hermanos, ¿cuál es la forma como yo me debo de conducir y actuar con los demás? Es verdad, aquí nadie es perfecto, aquí todos somos pecadores y por eso es un hospital donde venimos todos a recibir la sanación del médico divino. ¿Cuál es tu sabor, hermanos? ¿Cuál es la forma que tú te quieres conducir con los demás? Puedes tener diferentes puntos de vista y diferentes formas de hacer las cosas, pero es necesario muchas veces aprender con la ayuda de Dios cómo decirlas y cómo expresarlas. Es como en la familia, y no voy a hablar de personas específicas, pero ¿cuántas veces ha sido necesario que yo tenga que ir a pedir perdón a mi misma familia o a mi misma hermanos de mi iglesia por algo o alguna falta que yo hice, que yo actué? A veces lo hacemos inconscientemente, queremos decir palabras o cosas que no queremos, o una mal broma, un mal comentario, y después, si nos damos cuenta, nos estamos arrepintiendo de ello. Dice el deseado de todas las gentes que la sal debe de ser, hermanos, un ingrediente que debe de llegar a todos los hogares, a las comunidades, y que debe de ser un poder que preserve para salvar a todo el mundo y destruir todas las cosas malas que el pecado ha dejado. La sal es un preservativo también, hermanos. La forma como usted habla, como se conduce, debe ser una forma para que preserve, para que restaure a los caídos, a los necesitados. ¿Cuál es tu sabor? Es mi pregunta en esta mañana. Quisiera terminar, hermanos, esta mañana diciéndoles una situación que me pasó hace unos días y se lo comenté a mi esposa. Resulta que yo tengo mi mecánico y el mecánico, ¿verdad?, tiene a su hermano trabajando ahí y platicando, ¿verdad? El hermano Hugo lo conoce porque les hemos ido a dejar literatura y él nos da permiso de llevarle toda la literatura que querramos y repartirla ahí a sus clientes, ¿verdad? Resulta que Gustavo, su hermano, su esposa estaba embarazada hace 9 meses. Me platicó Jesús, Chuy, como le decimos, me platicó acerca de su hermano y me dice, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo está tu hermano? ¿Cómo está? Porque incluso su hermano, cuando vivía con él, vivía cerca de la casa y sus hijitos, incluso su hijo mayor que tiene la edad de David, jugaba con David, ¿verdad? O sea, nos conocemos entre ellos. Su esposa estaba embarazada hace 9 meses. Dice que un día antes de dar a luz su cuarto bebé, su cuarto hijo, ella sintió algo raro y dijo, ¿sabes qué? Yo no me siento bien. Y la llevó al hospital. Dice que cuando llegaron al hospital, el niño estaba muerto. Inmediatamente le dijeron, imagínense el shock para esta mujer, el decirle que su bebé está muerto. Rápidamente tuvieron que actuar los médicos y le dijeron, ¿sabe qué? Tenemos que operar a su esposa rápidamente. Él me dice, Chuy me dice, no, le hicieron un lavado. Bueno, en realidad los médicos saben, le hicieron un legrado. O sea, le tuvieron que sacar al bebé muerto ya de 9 meses. No conforme con eso, resulta que parece que se pasó la anestesia, no sé qué pasó. Y como él me dice, en sus términos que él me dice, le quemó todas las neuronas. Yo no sé, los médicos sabrán, a lo mejor el doctor me explica qué fue lo que pasó, ¿no? Ahí. La señora lleva 9 meses en estado vegetativo, donde no puede ni hablar ni nada, lo tienen con aparatos, ¿verdad? Este hombre en una desesperación, Gustavo, un hijo de 16 años, una niña de 9 años y otro niñito de 5 años. Imagínense la situación.
Para mí fue un shock, yo casi me pongo a llorar, se me salieron las lágrimas cuando estaba ahí con Jesús y me platicó esto. Y yo me dije, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy yo haciendo? Inmediatamente le dije, ¿sabes qué? Lo que se te ofrezca, hermano. Estamos para ayudarte, a tu hermano. Yo me atreví como buen esposo, ¿va? Al fin somos una sola carne. Le dije, mira, el día que tú necesites algo, mi esposa puede ir a recoger a los niños, puede ir a hacer cualquier cosa, lo que se le ofrezca a tu hermano. Gracias a Dios ya lo contacté. Y ahora ya me dio luz vías de su hermano para que lo pueda ir a visitar. Y si alguno de ustedes quiere venir, bienvenido, hermanos. Nosotros somos la sal de la tierra. Decía el hermano en los minutos misioneros, hay una gran necesidad en el mundo hoy. No sabemos cuánta necesidad hay en tantas personas. Y muchas veces nosotros aquí nos estamos fijando en lo que hacemos, en lo que actuamos aquí mismo dentro de la iglesia. Y no estoy hablando por nadie, estoy hablando por mí, hermanos, por mí mismo. ¿Cuál es tu sabor? ¿Cuál es la forma que tú quieres realmente saborizar al mundo? ¿O quieres ser como un limón agrio? ¿O simplemente no quieres tener sabor? El Señor Jesús, cuando dice, ustedes son la sal de la tierra, se está refiriendo, ¿verdad?, de que debemos ser el término medio, ni más ni menos, todo en su justa medida. Es por ello que en esta mañana yo les hago una invitación, yo me hago una invitación. ¿Cuál es tu sabor? ¿Eres la sal de la tierra? ¿Eres la luz del mundo, como dice el Señor Jesús en otra parte de la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesús vino a darle sabor al mundo. Jesús, hermanos, debe de ser el sabor de nuestra vida. Jesús me invita a que yo sea sabor de vida para otros y quiere que ese sabor de vida sea reflejado en otros. Dice el Señor Jesús, venid todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es tu sabor, hermanos? ¿Cuál es la sal que quiere Dios y espera de ti? Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermanos, y que al salir de este lugar nosotros salgamos con otra perspectiva de la vida, de ver de que hay tanta necesidad, como mencionaba el hermano, y es verdad, cuando uno lo vive, cuando uno lo platica, cuando uno lo convive con otras personas, ustedes podrán tener sus propias experiencias, estoy seguro de ellos. No perdamos la oportunidad para hacer sal y darle sabor al mundo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a cantar el himno 432. Pongámonos en pie. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aún quieres también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo
eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida para siempre a ti, Señor. Más que oro te anhelo a ti, pues solo tú podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Hermanos, yo he cometido muchos errores en mi vida y sigo cometiendo. Yo sé que muchas veces las cosas que uno dice, uno habla, no son las mejor intencionadas. Yo pido perdón a mis hermanos si en alguna forma yo he ofendido, he hecho sentir mal a alguien. Pero lo que sí les quiero decir una cosa, hermanos, somos una familia, somos hermanos, todos queremos llegar al mismo propósito. Dígame, ¿usted no viene aquí porque quiere estar con Cristo o no? Todos queremos estar con Cristo, hermanos. Y muchas veces, pues nosotros, ¿verdad? Debemos de tolerarnos. Y si un hermano se equivoca, pues tendrá sus motivos, ¿verdad? A lo mejor no es la mejor forma de actuar o de decir las cosas, pero somos humanos y nos equivocamos. Nosotros hemos aprendido algo. Yo les he enseñado eso a mis hijos en mi ignorancia. Nosotros nos queremos, nos amamos. Ustedes desean lo mejor para mí, su felicidad, yo deseo lo mejor para ustedes. No podemos dormirnos ni descansados, enojados unos con los otros. De la misma manera, transponiendo esto aquí en la iglesia, somos una familia. A final de cuentas, todos queremos que todos nos salvemos, ¿cierto o no? Que todos estemos con Cristo, que nuestro sabor sea el sabor de Cristo Jesús en nuestra vida y que lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, sea Cristo Jesús quien lo haga a través de su Espíritu Santo. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque vemos a través de tu palabra que tú nos hablas y tú nos das consejos y sabiduría para poder entender cómo quieres que nos conduzcamos unos con los otros. Tú nos has llamado a ser la sal de la tierra, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué va a ser sazonada la comida? De la misma manera, Señor, danos el sabor de vida, danos el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida. Nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, y es por ello que te rogamos, te suplicamos, que cada día tú pongas tu Espíritu Santo en nosotros, y que esos defectos de carácter que tenemos, esas inclinaciones, esos pensamientos, todo sea controlado a través de tu Espíritu Santo. Te lo agradecemos, te adoramos, te glorificamos, porque lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.